Isla Saltés, un paraje natural en la desembocadura del río Odiel, entre Huelva y Punta Umbría. Hoy un paraíso natural protegido. Hace 75 años, en los últimos meses de la Guerra Civil, un campo de prisioneros, un infierno sin abrigo, sin techo, sin agua potable, por el que pasaron varios miles de soldados del derrotado ejército republicano. Un episodio que se ha mantenido casi en el olvido, excepto para los vecinos de Punta Umbría que cruzaban a la isla para auxiliar a los cautivos. José Antonio Cruz, María Nevado y Gregorio Jiménez tenían pocos años entonces. Hoy su memoria sigue viva. María vivió hasta los 10 años en Saltés. Su padre, carabinero y guardia civil después, ocupaba con su familia el pequeño cuartel de la isla. El guarda forestal, el guarda de la Almadraba y el cuartel de la Guardia Civil. Ya está, no había más nadie. Cuando iba alguien nos asustábamos. Luego cuando llegaba el verano ya venían la Almadraba. Iba ya a ver cuando hacían las subastas del pescado, ¿no? Los atunes, los pargos, y los ponían en la arena mismo porque allí no había ni muelle, había un muelle de madera, así hecho de estaca y eso, ¿no? Y me gustaba a mí irlo a ver, me gustaba. Enfrente y mal comunicado por tierra se levantaba Punta Umbría, un poblado de pescadores en el que vivían unas 200 familias. Íbamos a la otra banda, decíamos, a la otra banda, y bueno, recorríamos eso. Y recuerdo que la parte más arriba de la isla Saltés había mucha cerámica rota por allí, y restos como de arqueología, ¿no? A jugar, a coger espárragos, madroños o algarrobas, la gente de Punta Umbría solía cruzar a la isla en bote, o a pie cuando bajaba la marea. Para los escasos habitantes de Saltés, la vida era muy dura. Sí, ahí ni tienda, ni nada para poder comprar. Entonces tenían que ir a Huelva en unos barcos de vela para poder hacer un costo grande y traerlo durante un mes. Ahí los barcos pueden hasta volcarse y todo, ¿no? Y mi madre le tenía un miedo horroroso de ir a Huelva a surtirse de los alimentos que nos hacían falta. Agua ninguna, agua potable nada. Mi padre tenía que ir con un bote, cruzar el río Odiel y irse a Torrearenilla. Después ya había un pozo, pero era agua salada. Y mi padre tenía un huerto muy grande y con agua salada lo tenía que regar, porque agua dulce allí no había. Una vida que pronto iba a cambiar para siempre. En el verano de 1936, la guerra civil alcanzó a todos los rincones del país, incluso a los más aislados. Cuando estalló la guerra tenía 13 años. Que tiraron ahí una bomba, estaba la draga de Huelva, fondea ahí en el río Odiel, y tiraron una bomba allí y toda la gente de Punta Umbría corriendo para el campo. Había gente que se llevaron hasta una semana en el campo. Yo tenía, cuando mataron a mi padre, pues claro, 9 años. Fue el 18 de agosto del 36. Y mataron a 6 más de aquí. 5 más o 6 más. Venían los falangistas, los paramilitares del régimen, y se lo llevaban a Huelva y lo fusilaban inmediatamente en el cementerio. Allí está mi padre también, en la fosa común. Y tenía el negocio de la playa, ahí también. Iban los falangistas y se metían allí, venga, hasta ahí. Y se apropiaban de todo, lo destrozaban todo, fuera. Y aquello se perdió también. Se perdió, nosotros perdimos mi padre, mi casa, la casa y el negocio, todo. Entonces quedamos a la caridad de la familia completamente, 5 hermanos. En las primeras semanas de 1939, la suerte de la guerra estaba decidida. El avance del ejército sublevado es ya imparable. Grandes columnas de vencidos atraviesan los campos de un país devastado. Tras la caída de Cataluña, el ejército republicano se descompone, hay una masiva huida de soldados de todos los frentes, del frente de Teruel, del frente de Castellón, del frente de Cataluña, del frente de Levante, y el régimen empieza a apresarlos de forma masiva. Esos presos
se quedan, no los pueden encarcelar o meter, porque allí en aquella zona ya estaba completamente saturado los campos de concentración que había, y empiezan a construir una serie de campos de concentración en los sitios más inverosímiles. Muchos prisioneros son enviados a Andalucía, por tierra y más a menudo en barco. Se trataba al principio de alejarlos lo máximo posible del frente de guerra. Por eso, cuando cae Barcelona, cuando cae gran parte de Cataluña, se le manda directamente aquí a Huelva, ¿no? Y en los papeles, en las grandes e interminables listas que tenemos en nuestro poder, pues se aprecia perfectamente que la gran mayoría de los presos que estaban aquí en Saltés procedían del frente catalán, y sí, era una estrategia completamente deliberada por el régimen, ¿no? Te mandaba a la otra punta de España, porque de Cataluña y de Barcelona aquí pues estamos en dos extremos, ¿no?, del país. A Huelva llegan unos 20.000 cautivos, que son concentrados en 4 puntos: San Juan del Puerto, Gibraleón, el Muelle Pesquero y la isla Saltés. Eran catalanes y todo. Los pobres venían de pena, vamos, como venían. Ante la falta de comida para alimentar al propio ejército vencedor, el gobernador militar de Huelva publica un bando pidiendo a la población que socorra a los prisioneros. Vamos allí, cada uno toma una mitad. Mi padre tomó mitad con 2, que era de Barcelona. Y tenían una panadería. Y siempre estaban allí, en casa. Pedíamos permiso a un teniente que había allí, que era el que mandaba. Y entonces daba permiso. Nos dejaban pasar. Algunas veces no le gustaba mucho, no le gustaba, pero claro, como veían que eran soldados también y veía la necesidad que tenían, que dejaban pasar, pero vigilando siempre, ¿sabes? Vigilando. Casi a la intemperie, pasando frío, calor, hambre, expuestos a la humedad de la marisma, a los mosquitos. Esas eran las condiciones que ofrecía la isla. La casa era de lo que estaban en el Almadraba antes. Como no la tiraron, pues ahí se costaban ellos. Había un almacén grande que costaba la mitad. Y la casa principal era de los capitanes. Y ahí dormían los mandos. Los prisioneros que estaban allí no tenían platos, no tenían cucharas, no tenían tenedores, no tenían agua potable, no se lavaban, no se duchaban, unas condiciones horrorosas, ¿no? Y la gente de Punta Umbría pues les llevaba cosas para ayudarlos. Y los hombres ponían los botes y llevaban a las mujeres con la comida a la isla, ¿no? Y se organizaban, y una de las formas en que yo capté que se había organizado es cuando me di cuenta de que yo era un crío, ¿no?, de que cada mujer era responsable de una cantidad de presos, ¿no?, de forma que el esfuerzo no se diversificaba, sino que se controlaba. La intendencia del pueblo de Punta Umbría estaba clara, lo que querían evitar era que se le murieran de hambre, porque ellos lo veían desde sus casas, ¿no? Aquí a la vuelta, por ejemplo, podemos ver perfectamente algunas pateras o algunos barquitos de pequeño tamaño por donde se metía la gente del pueblo y le llevaba ropa, le llevaba jabón, le llevaba sardinas, le llevaba pescado ahumado, le llevaba carne mechada, o sea, le llevaba lo que podían hacer que no se le pusiera malo, ¿no? Y gracias a ello muchos salvaron la vida. Gracias al esfuerzo de unos vecinos que malvivían agotados por las estrecheces y las penurias de 3 años de guerra y que ayudaban con lo poco que tenían. Claro, como está pasando ahora. Ahora está pasando igual. La gente tiene necesidades grandes y en cambio las mismas personas que somos de media clase estamos ayudándole a los que no tienen. Pues igual. Porque es que yo me quedo admirada muchas veces el banco de comida que hay y la cantidad de cosas que dan. ¿Y quién las da? Los que tampoco tienen mucho, pero las dan. Los que tienen no dan nada. ¿Es verdad o mentira? Claro, es así. Pues eso fue lo que pasaba allí también, que había mucha necesidad entre ellos y no íbamos a dejar que se murieran allí de hambre, ¿no? Íbamos a socorrerlos. Y por bote allí. Y saltábamos allí y nos poníamos a jugar. Había buenos futbolistas ahí, había
de primera división, había, no me acuerdo, Campanar primero, Sañudo, como un nombre así era, Sañudo, eran buenos jugadores. La isla se fue vaciando a finales de 1939, cuando terminó el proceso de clasificación de los prisioneros. Las autoridades militares dentro del campo de concentración hacían una triple clasificación del prisionero entre afectos al régimen, se reconoce, desafectos a la causa franquista y dudosos, ¿no? Los afectos todavía eran aprovechables en los frentes de guerra y desde aquí pues eran devueltos a las zonas de combate, ¿no? Cada vez menos porque la guerra estaba terminando. Los desafectos directamente pasaban a los tribunales militares, a los pelotones de fusilamiento en el peor de los casos, o a los juicios sumarísimos con largas e interminables penas de cárcel, ¿no? Y también con penas de trabajo forzado en las grandes obras proyectadas por el nuevo régimen, como el Valle de los Caídos o el llamado Canal de los Presos, en el Bajo Guadalquivir, de donde muchos no salieron con vida. Otros, que corrieron mejor suerte, pudieron demostrar que no habían olvidado. Mi tía Mercedes ayudó particularmente a uno que era su ahijado, diciendo, yo soy madrina de tal y de tal y de cual, ¿no? A la hermana de este muchacho vino aquí a Punta a agradecer a mi tía lo que había hecho por su hermano, ¿no? Tenía yo ya 18 años cuando terminó la guerra y tuve una juventud preciosa, vamos, nada más que de pena. En un lado llorando, en el otro llorando, porque si la habían matado en la guerra, si se habían afusilado, ¿no? Porque afusilaron mucha gente también de aquí de Punta. Así que mira qué juventud desde que tuve 13 años. Testimonios y recuerdos que ayudan a completar una historia todavía por cerrar. En Huelva, los campos de prisioneros son una pequeña parte de la ola de represión que sacudió a la provincia. Para poner luz en tanta oscuridad, la Diputación inició en 2006 un proyecto de digitalización y consulta de la documentación que obra en poder de los archivos militares. Aquí guardamos pues 3.000 y pico de CD que forman parte de ese proyecto de memoria histórica, y cada vez que viene algún investigador pues recurrimos aquí al archivo y le sacamos pues su CD donde viene el archivo correspondiente. Cuando un investigador o cualquier persona quiere consultar la documentación, bien lo puede hacer aquí en el archivo o en internet. Un proyecto que continúa en el tiempo. Los documentos que se conservan de Saltés, depositados en el Centro para la Recuperación de la Memoria Histórica de Salamanca, están pendientes de nuevos estudios. En Punta Umbría quedan recuerdos de gente que hoy ronda los 90 años y algunos tienen incluso más. La población lamentablemente no conoce estos tristes hechos que sucedieron en la puerta de su casa en el año 39, ¿no? Yo pienso, digo, caramba, la juventud no quiere saber nada de tu abuelo, de tu padre, de esto, de aquello y lo otro. Y yo no sé si esto es bueno o es malo, no sé, la verdad. Yo sé que es bueno lo que hacen los historiadores, ¿no? Investigar y eso. En la isla Saltés, hoy preservada como paraje natural, apenas queda nada de aquel campo de prisioneros que, como tantos otros, hasta 190 en toda la geografía española, albergó a los vencidos. Ya eso no se conoce siquiera cómo era. Yo fui una vez en una excursión y ya no sabía yo ni dónde estaba el cuartel. Ya eso como, yo qué sé, lo que han hecho ahí ya, que ya eso no se conoce.